Si usted es pensionado de un fondo privado de pensiones y la mesada pensional que usted está recibiendo no es la que usted esperaba, esta información le puede interesar. En esta publicación voy a estar hablando de la puerta que abrió la Corte Suprema de Justicia para que los pensionados de los fondos privados puedan iniciar un proceso ante un juez laboral para reclamar una indemnización de perjuicios por todos los daños sufridos al estar recibiendo una mesada pensional mucho menor de la que hubieran podido recibir en Colpensiones. Si esta información es de su interés, lo invito a que se quede hasta el final del video. Con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 se creó el régimen de prima media administrado por Colpensiones y el régimen de ahorro individual administrado por los fondos privados. La Ley 100 entonces abrió la puerta para que unos privados administraran fondos relacionados con los aportes a pensión de los colombianos. Esta situación generó que estas entidades desarrollaran una campaña agresiva de publicidad para captar personas y que pudieran trasladarse o afiliarse a los fondos privados. Dentro de las estrategias de publicidad que desarrollaron los fondos privados fue enviar asesores comerciales a las empresas, a las entidades públicas, con el fin de lograr captar la mayor cantidad de personas y que se afiliaran a los fondos privados. Inclusive, posteriormente, durante muchos años, los fondos privados, a través de estos asesores, lograron que muchas personas que ya estaban afiliadas al régimen de prima media administrado por Colpensiones se trasladaran a los fondos privados con el convencimiento de que iban a obtener una mejor pensión. Estos asesores comerciales no estaban capacitados para darle a conocer a las personas las ventajas y las desventajas entre uno y otro régimen, es decir, entre el régimen de prima media administrado por Colpensiones y el régimen de ahorro individual administrado por los fondos privados, lo que llevó a que la estrategia de estos asesores comerciales y de los fondos privados fuera netamente comercial, tratando de convencer a la gente de que allí iban a obtener una mejor pensión. Por ejemplo, le explicaban a la gente que allí iban a obtener una mejor pensión porque se obtenían rendimientos de esos aportes, porque podían pensionarse antes de tiempo si lograban un capital suficiente, porque allí iban a tener la garantía de pensión mínima y entonces podrían pensionarse con 1150 semanas. En fin, comenzaron fue a destacar las supuestas bondades de afiliarse a los fondos privados, pero no analizaban el caso particular y cuál era más beneficioso para esa persona de acuerdo a los aportes que podía realizar al sistema, a la edad que tenía, si era beneficiario o no del régimen de transición, por ejemplo. En fin, una cantidad de situaciones que tenían la obligación los fondos privados de explicarle a las personas para que fueran conscientes de ese traslado y no se dejaran llevar por promesas ilusorias, lo que generó finalmente entonces que al momento de llegar a cumplir la edad muchas personas quedaran inconformes. Estas inconformidades se fueron evidenciando con el tiempo. Cuando estas personas empezaron a cumplir los requisitos para pensionarse, se dieron cuenta que no iban a obtener esa pensión que tanto esperaban y que no era acorde al promedio salarial con que habrían cotizado durante su vida laboral. Esto generó que se presentaran muchas demandas a nivel nacional y finalmente llegaran algunas de ellas hasta la Corte Suprema de Justicia. Esto generó entonces que la Corte Suprema de Justicia sentara un precedente sobre este tema en concreto. Allí la Corte ha adoctrinado desde hace muchos años que las personas que no se hayan pensionado en los fondos privados de pensiones pueden iniciar un proceso judicial ante un juez laboral para solicitar la ineficacia o nulidad de ese traslado que hicieron en algún momento. Esto trae como consecuencia entonces que se anule ese traslado y la persona pueda retornar a Colpensiones y una vez cumpla los requisitos pensionarse en el régimen de prima media con prestación definida y se le calcule la mesada pensional conforme a ese régimen. Como consecuencia de esto, el juez también ordena dentro de estos procesos que los fondos privados de pensiones deben trasladar a Colpensiones todos los aportes realizados por el afiliado durante todo ese tiempo, con el único objetivo de que Colpensiones pueda cubrir la pensión de vejez cuando esa persona cumpla los requisitos. Sin embargo, en medio de esta situación quedaron en vilo los pensionados de los fondos privados de pensión, en el entendido que a estas personas dentro de estos procesos judiciales le negaban la nulidad y la ineficacia de ese traslado porque ya estaban gozando de una pensión, a pesar de que también habían sufrido esas mismas afectaciones, es decir, se habían trasladado a través de esa publicidad engañosa por parte de los fondos privados y debido a esa situación estaban devengando una mesada pensional
mucho menor a la que hubieran podido lograr si estuvieran en Colpensiones. No obstante, años después, la Corte Suprema de Justicia, en una sentencia del año 2021, concretó este tema respecto de los pensionados de los fondos privados y estableció que estas personas sufrieron un perjuicio que debía ser reparado, pues también estas personas se trasladaron a los fondos privados, muchas de ellas a raíz de esa publicidad engañosa, debido a la mala información, a que no conocieron a profundidad las ventajas y desventajas entre uno y otro sistema y se trasladaron casi que con promesas ilusorias de que se iban a pensionar mejor. En este sentido, estas personas tienen un perjuicio porque están recibiendo una mesada pensional menor a la que hubieran podido recibir en Colpensiones. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia estableció que los pensionados de los fondos privados pueden iniciar un proceso ante un juez laboral para reclamar una indemnización de perjuicios. ¿Qué pueden reclamar en estos casos estas personas? Lo primero que pueden reclamar es el lucro cesante, que es el valor que hayan dejado de percibir debido a ese traslado engañoso. ¿Cómo se calcula ese valor? Ese valor se va a calcular sobre el valor de la mesada pensional que hubieran recibido en Colpensiones, calculado hasta la expectativa de vida de esa persona conforme a la tabla estandarizada de la Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Cómo se conoce entonces el valor del lucro cesante? Lo primero que hay que hacer es calcular el valor de la mesada pensional si se hubiera pensionado en Colpensiones. Ya con ese valor se le resta al valor de la mesada pensional que está recibiendo en el fondo privado de pensiones. Con ese resultado que se obtuvo, eso es lo que está dejando de percibir esa persona mensualmente en su mesada pensional. Posteriormente, lo que hay que hacer es establecer cuál es la expectativa de vida de esa persona. Si es una persona, por ejemplo, que se pensionó a los 65 años y de acuerdo a la tabla estandarizada de la Superintendencia Financiera, la expectativa de vida de esa persona es hasta los 85 años, estamos hablando que son 20 años de expectativa de vida. Lo que hay que hacer entonces es multiplicar esa diferencia que quedó entre esa comparación o esa resta de la mesada pensional, multiplicarlo por todos los años que se presume esa persona va a disfrutar de su pensión de vejez y allí se obtendría entonces el valor de todo el lucro cesante que debe pagar el fondo privado de pensiones como indemnización de perjuicios por lucro cesante. Además del valor del lucro cesante, pues también se deben reclamar en estas demandas los intereses moratorios sobre todas esas sumas dejadas de percibir por el pensionado y también posiblemente o concurrentemente la indexación de todos esos dineros. Dentro de estos procesos también las personas pueden reclamar una indemnización de perjuicios por daños morales o daños a la salud. Por ejemplo, si la persona tuvo algunas complicaciones emocionales o mentales, a raíz de esa situación pues estaba esperando obtener una mejor pensión y esas situaciones le afectaron su salud, ya sea por depresiones o situaciones emocionales, eso también se puede calcular y solicitar como indemnización de perjuicios dentro de estos procesos. Finalmente, también si la persona incurrió en gastos por alguna situación de salud, por ejemplo, esos dineros también se podrían reclamar, ya que si la persona está recibiendo una mesada pensional mucho menor a la que esperaba, porque si se hubiera pensionado en Colpensiones hubiera sido mucho mayor, pues esa misma situación le pudo generar que tuviera que incurrir en gastos para cubrir situaciones de salud y demás, o prestar dinero o hipotecar una casa. Todos esos perjuicios que haya sufrido esa persona a raíz de esa situación se pueden consolidar para ser solicitados como indemnización de perjuicios dentro de estos procesos. Otro punto importante a tener en cuenta en estos procesos es el término de prescripción de los derechos. Ha dicho la Corte en estas sentencias que el término de prescripción se cuenta a partir del momento en que la persona inicia a gozar de su pensión de vejez, máximo hasta 3 años, lo que quiere decir que si la persona no presenta una demanda dentro de ese tiempo no podría reclamar. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia también ha dicho que aquí hay un daño continuado, en el entendido que la persona está recibiendo mesadas pensionales progresivamente y durante muchos años, lo cual está recibiendo los perjuicios de ese daño de manera constante y continuada, por lo cual le daría pie entonces a la persona que pueda reclamar en cualquier momento. Y en este sentido ha dicho la Corte que lo que sí prescribe entonces es el valor sobre las mesadas pensionales que se van a reclamar, por lo cual la persona solo podría reclamar desde el momento en que presenta la demanda 3 años hacia atrás y hasta la expectativa de vida.
Finalmente, es importante tener en cuenta que estos procesos solo tienen sentido para aquellas personas que hayan cotizado por encima de 3 salarios mínimos, ya que las personas que hayan cotizado sobre 1 o 2, la pensión que van a recibir es sobre un salario mínimo y la afectación pues no va a ser evidente. Por el contrario, para aquellas personas que hayan cotizado por encima de 3 salarios mínimos, la afectación sí puede ser evidente porque en Colpensiones van a obtener una pensión o pueden obtener una pensión de hasta el 80% del promedio salarial con que cotizaron durante su vida laboral. Espero que esta información te haya sido de mucha utilidad. Si es así, no olvides darle me gusta y compartirlo con alguna persona que le pueda ser de utilidad esta información. Nos vemos hasta una próxima oportunidad.